Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandro Vázquez López. Soy estudiante de la licenciatura en Derecho en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. En el presente video analizaremos un caso práctico relacionado con los contratos mercantiles internacionales. El caso que se nos presenta es un contrato celebrado entre el Hospital Caminemos Juntos, ubicado en España, y un laboratorio denominado Collins and Phillips, ubicado en Nueva Zelanda. El objeto del contrato es la adquisición de una caja de material de uso quirúrgico, 10 camas de hospital, 5 máquinas de oxígeno, una caja de apósitos y banditas adhesivas que el laboratorio entregaría al hospital. Las negociaciones de este contrato fueron mediante el intercambio de correos electrónicos y el precio pactado de la mercancía fue por 2 millones de pesos. El día 30 de enero de 2020, el contrato se firmó de manera electrónica y se estableció como tiempo máximo de entrega de la mercancía 3 meses. En el mes de junio de 2020 se recibe una caja de material de uso quirúrgico, una caja de abatelenguas y aplicadores, 4 máquinas de oxígeno y el embalaje de 3 de las 10 camas de hospital estaba defectuoso. Se nos pregunta primeramente qué tipo de contrato mercantil celebraron las partes. En este caso, el Hospital Caminemos Juntos y el laboratorio Collins and Phillips celebraron un contrato de compraventa mercantil internacional. Es importante mencionar que la compraventa mercantil se da cuando una de las partes, el vendedor, transmite la propiedad de una cosa mueble a otra, el comprador, quien se obliga a pagar un precio cierto en dinero. En este caso, el laboratorio, o sea, el vendedor, se obligó a entregar bienes muebles, que es el material quirúrgico, camas, máquinas de oxígeno, apósitos y bandas adhesivas. Y el hospital, o sea, el comprador, se obligó a pagar la cantidad de 2 millones de pesos. Ahora bien, este contrato trasciende las fronteras nacionales, ya que una de las partes tiene domicilio en España y la otra en Nueva Zelanda, lo que lo convierte en un contrato de compraventa mercantil internacional regulado por los principios del derecho mercantil internacional. La formalización del contrato se perfeccionó mediante negociaciones electrónicas a través del intercambio de correos y se concluyó con la firma electrónica del contrato, lo cual es válido en materia mercantil, pues prevalece la libertad de forma, salvo que la ley exija lo contrario. Por último, los bienes adquiridos son cosas muebles, lo que encuadra en el objeto típico de la compraventa mercantil. Por todo esto, el contrato celebrado es un contrato de compraventa mercantil internacional, dado que se trata de la transmisión onerosa de bienes muebles entre partes domiciliadas en distintos estados, perfeccionado de manera electrónica. Siguiente pregunta. ¿El contrato se puede considerar de carácter internacional? ¿Por qué? Por supuesto que el contrato se puede considerar de carácter internacional, ya que, número uno, el domicilio de las partes se encuentran en países distintos. El Hospital Caminemos Juntos tiene domicilio en España. El laboratorio Collins and Phillips está ubicado en Nueva Zelanda. Por este simple hecho de que las partes contratantes se encuentran en países diferentes, ya otorga al contrato un carácter internacional. Número dos, existe un desplazamiento transfronterizo de la mercancía. El objeto del contrato, que es material quirúrgico, las camas, las máquinas de oxígeno, los apósitos, debía ser transportado desde Nueva Zelanda hasta España. Este traslado de bienes de un país a otro implica comercio exterior, es decir, una compraventa internacional de mercancías. Número 3, la normativa aplicable. Al tratarse de una compraventa internacional, el contrato puede regirse por convenios internacionales como la Convención de Viena de 1980 sobre compraventa internacional de mercaderías, la cual es aplicable cuando las partes tienen sus establecimientos en estados diferentes que sean parte del tratado. En este caso, España sí lo es. Nueva Zelanda no lo ha ratificado. En ausencia de esta, entrarían entonces en juego las normas de derecho internacional privado para determinar la legislación aplicable. En conclusión, el contrato sí tiene un carácter internacional porque fue celebrado entre partes que se encuentran en países distintos y porque la operación implica el traslado transfronterizo de bienes muebles en el ámbito del comercio internacional. Siguiente pregunta. ¿Qué tipo de contrato internacional celebrado por medios electrónicos identificaste? El contrato que se identifica en este caso es un contrato internacional de compraventa mercantil celebrado por medios electrónicos. Como ya lo mencioné, la compraventa mercantil consiste en la transmisión de la propiedad de bienes muebles a cambio de un precio en dinero. El vendedor, en este caso el laboratorio Collins and Phillips, se obligó a entregar bienes muebles al hospital Caminemos Juntos, quien se obligó a su vez a pagar el precio pactado por 2 millones de pesos. Por tanto, cumple con la definición de contrato de compraventa mercantil.
Como ya se estableció también, una de las partes tiene su sede en España y la otra en Nueva Zelanda, lo que significa que el contrato se perfecciona entre sujetos domiciliados en países distintos. Además, el objeto del contrato requiere el traslado transfronterizo de mercancías, lo cual lo convierte en una operación de comercio internacional. La negociación y formación del contrato se llevó a cabo a través del intercambio de correos electrónicos y la combinación del acuerdo se dio mediante el uso de firma electrónica el 30 de enero de 2020, lo cual encuadra en lo previsto por el derecho mercantil electrónico, que reconoce la validez de los contratos celebrados a través de medios digitales, siempre que exista consentimiento y capacidad jurídica. Siguiente pregunta. ¿Qué obligaciones corresponden a cada parte por la suscripción del contrato? Primeramente, las obligaciones del vendedor. El laboratorio Collins Phillips tenía la obligación de la entrega de la mercancía conforme a lo pactado. Es decir, se debía entregar exactamente una caja de material de uso quirúrgico, 10 camas de hospital, 5 máquinas de oxígeno, una caja de apósitos y banditas adhesivas. La entrega debía ser íntegra en la cantidad, calidad y condiciones pactadas dentro del plazo de 3 meses. Tenía la obligación de transmitir la propiedad. Con la entrega, el vendedor debía garantizar que los bienes pasaban a ser propiedad del hospital, libres de cargas, gravámenes o derechos de terceros. La entrega en tiempo y forma. La obligación incluía no solo la puntualidad, 3 meses como máximo, sino también el adecuado embalaje y transporte, de manera que los bienes llegaran en condiciones de ser utilizados. El saneamiento por vicios ocultos o defectos. Si las camas tenían embalaje defectuoso o si se entregaron productos distintos, como abatelenguas en lugar del material pactado, el vendedor debe responder por el incumplimiento. Ahora bien, las obligaciones del comprador, el hospital Caminemos Juntos, es primeramente el pago del precio pactado. La suma de 2 millones de pesos debía ser pagada en la forma y plazos acordados como contraprestación por la mercancía. Recepción de la mercancía. El hospital debía recibir los bienes entregados y realizar la inspección correspondiente para verificar que cumplieran con lo estipulado en el contrato. Cumplir con las condiciones de pago y logística acordadas. Esto incluye asumir, si así se pactó, gastos de transporte, aduana o impuestos de importación, dependiendo del Incoterm establecido, si es que lo hubo. Siguiente pregunta. Las partes no señalaron legislación alguna, entonces, ¿cuál debe aplicarse? Cuando las partes no señalan la legislación aplicable en un contrato internacional, como en este caso, se deben aplicar las normas del derecho internacional privado y principios generalmente aceptados en materia de compraventa internacional. El derecho internacional privado establece reglas para determinar cuál legislación rige un contrato cuando las partes no lo han hecho expresamente. Para contratos de compraventa internacional de mercaderías, los factores que se consideran son el domicilio o sede de las partes, en este caso el comprador se encuentra en España y el vendedor en Nueva Zelanda. El lugar de entrega de la mercancía, en este caso en España, y la naturaleza del contrato. En este caso es la compraventa mercantil internacional celebrado por medios electrónicos. Con base en estos criterios, normalmente se aplica la ley del país con mayor conexión significativa con el contrato, que suele ser la ley del país donde se entrega la mercancía, España en este caso, o la ley del país del comprador, si no se logra determinar otra conexión más fuerte. En contratos internacionales de compraventa mercantil, cuando no se ha pactado legislación, es frecuente acudir a instrumentos internacionales de referencia como la Convención de Viena sobre Compraventa Internacional de Mercaderías. España es parte de esta convención, por lo que sus reglas pueden aplicarse supletoriamente para aspectos como obligaciones de entrega y pago, incumplimiento parcial y reparaciones en caso de incumplimiento. Siguiente pregunta. Considerando que la recepción de la mercancía no fue acorde a lo que se celebró en el contrato, ¿qué opciones crees que tenga el hospital frente al contrato? Dado que la recepción de la mercancía no se ajustó a lo pactado en el contrato de compraventa mercantil internacional, el hospital Caminemos Juntos cuenta con varias opciones jurídicas frente al vendedor, de acuerdo con principios del derecho mercantil internacional. Puede exigir el cumplimiento exacto del contrato, lo que implica solicitar que el vendedor entregue los bienes faltantes, las 6 camas que no llegaron, una máquina de oxígeno y que sustituya los bienes defectuosos. ¿Sí? Ya que vimos el embalaje de 3 de las camas estaba incorrecto. Puede solicitar la reducción del precio. Esto implica aceptar la mercancía parcialmente defectuosa o incompleta, pero exigir que el precio se ajuste proporcionalmente al valor real de lo recibido. Tiene la opción de rescindir el contrato y reclamar daños y perjuicios, lo que implica declarar que el incumplimiento del vendedor es sustancial,
lo que faculta al comprador a rescindir el contrato, devolverlo recibido y exigir compensación económica por daños y perjuicios ocasionados. Puede también hacer la reclamación de daños y perjuicios adicionales. El hospital puede solicitar compensación por gastos adicionales derivados del incumplimiento. Por ejemplo, retraso en la atención médica debido a falta de camas o equipos, costo de reemplazo temporal de equipos. Recordemos que el laboratorio no entregó dentro del plazo máximo de 3 meses pactados inicialmente. Ahora bien, ¿crees que procede la cancelación del contrato? Desde mi punto de vista, sí procede la cancelación del contrato, ya que existe un incumplimiento sustancial del vendedor. El hospital recibió una caja de material quirúrgico, lo cual es correcto. Una caja de abatelenguas y aplicadores, cosa no pactada. Recibió 4 máquinas de oxígeno, faltándole una. 3 camas con embalaje defectuoso y faltan 7 camas completas. Por lo tanto, la entrega no cumple con lo pactado en cantidad, calidad y especificaciones, lo que constituye un incumplimiento sustancial que afecta la finalidad del contrato y por tanto el hospital no puede usar adecuadamente la mercancía para su operación. Además de que no entregó en el tiempo inicialmente establecido de 3 meses, la falta de camas y máquinas de oxígeno compromete la funcionalidad del hospital, lo cual justifica la cancelación. Ahora bien, el hospital debe notificar formalmente al vendedor sobre la intención de rescindir, para luego reclamar la devolución del precio pagado y, si procede, la indemnización por daños y perjuicios. Por último, y a manera de conclusión, con la finalidad de prevenir futuros conflictos en el caso desarrollado, me permitiré enunciar algunas cláusulas que podrían ser aplicables al contrato celebrado entre el Hospital Caminemos Juntos y el laboratorio Collins Phillips. Número 1. Una cláusula de legislación aplicable y resolución de conflictos. En esta cláusula se puede establecer expresamente qué ley regirá el contrato y qué tribunales o mecanismo de arbitraje se utilizará en caso de conflicto. Con ello se evita incertidumbre sobre la normativa aplicable, lo cual es algo crítico en contratos internacionales. 2. Una cláusula de descripción detallada de la mercancía. Esto con la intención de especificar con detalle la cantidad, características, calidad y embalaje de cada producto. Con ello se reduce riesgos de entregas incorrectas o incompletas y facilita la comprobación por parte del comprador y sustenta posibles reclamaciones. 3. Una cláusula de inspección y aceptación. Esta cláusula sería con el fin de establecer plazos y procedimientos para que el comprador inspeccione la mercancía al recibirla y notifique defectos o faltantes. Esto permite detectar incumplimientos de manera temprana y formalizar reclamaciones. Así también protege al comprador frente a bienes defectuosos o no conformes. Una cláusula de plazos y entrega, Incoterms. Esta cláusula permite definir claramente el plazo de entrega, lugar de entrega, responsables de transporte y seguro, utilizando los Incoterms 2020. Con ello se evitan confusiones sobre quién asume riesgos durante el transporte internacional y facilita la planificación logística y financiera del comprador y vendedor. También se puede incluir una cláusula de sanciones por incumplimiento. En esta se determinarían las consecuencias en caso de retraso, entrega parcial, bienes defectuosos o incumplimiento de pago, incluyendo las penalizaciones económicas, derecho a rescindir el contrato, indemnización por daños y perjuicios. Con esto se incentiva el cumplimiento puntual y adecuado del contrato y se protege los intereses de ambas partes y reduce litigios futuros. Una cláusula de medios electrónicos y firma digital. Esta cláusula es con la intención de confirmar la validez de correos electrónicos y firmas electrónicas para todas las negociaciones y acuerdos posteriores, lo cual da seguridad jurídica al proceso de formación y ejecución del contrato y evita disputas sobre la autenticidad de la comunicación o los acuerdos. Por último, podríamos incluir una cláusula de fuerza mayor que prevea eventos imprevistos, pandemias, desastres naturales, bloqueos anuales que puedan afectar la entrega o recepción. Con esto se protege a las partes de responsabilidades por incumplimientos fuera de su control y se permite renegociar plazos o condiciones sin penalidades. Todas estas cláusulas, considero, clarificarían los derechos y obligaciones de las partes, establecen mecanismos para solucionar disputas y delimitan responsabilidades, lo que reduciría el riesgo de conflictos futuros en un contrato internacional celebrado de manera electrónica. Por su atención, muchas gracias.